Estamos considerando entonces Romanos 5:12 al 21. En el versículo 16 en adelante dice así: tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultado en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultado en justificación, porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, lo que recibe en abundancia de gracia y el don de la justicia. Bueno, esta le haciendo una antitesis, mostrando qué logró, vamos a decir, cada uno. Yo estoy haciendo un pequeño resumen nada más, ¿no? La transgresión que habla ahí es importante entenderlo, amado. Yo estoy hablando un poquito por arriba nada más que se pueda entender. ¿Por qué es importante entender la palabra transgresión? La palabra es parabasis ahí. ¿Qué quiere decir transgresión? ¿Qué hizo Adán? Eh, no toques de esto. Ya está, no lo toqué. Bueno, vino. ¿Eso sucedió nada más en el huerto de Edén? No. La idea de transgresión significa, la idea de parabasis es que aquel que quebrantó una ley. Lo que aparece. Entonces la transgresión que hizo Adán ahí es, vamos a decir, una promulgación de la ley que estaba escrita, vamos a decir, en este caso no estaba escrita, pero sí la tenía un mandato explícito que Dios le dio, y eso es lo que hizo, y eso trajo muerte, que vemos ahí. Entonces, por lo que hizo, vamos a decir, hay un contraste, vamos a decir, entre las dos naturalezas, lo que hizo cada uno. Adán, y está hablando ahí, el texto que yo leí, en un resumen estoy haciendo para poder avanzar, y trajo consecuencia. Toda acción trae una consecuencia, amado, todas las cosas que hagan. Bueno, esa desobediencia trajo una consecuencia para la raza. Ahora Cristo logró también algo. Una acción sola trajo muchas transgresiones. Ahora una acción, vamos a decir, la que hizo Cristo, trajo, vamos a decir, abundante vida para muchos, ¿no? Entonces la gracia ahí que se habla ahí, no se puede comparar con la dádiva de Dios, es la gracia justificante que es en Cristo. Hay un efecto, vamos a decir, legales, hay unas consecuencias que se lograron. Ahora hace como una comparación Pablo ahí. ¿Qué es esta comparación? Bueno, por uno vino ¿qué? Un juicio, vino una sentencia, vino muerte. Ahora por medio del otro, ¿qué vino? Por la dádiva de Dios, ¿qué vino? Que lleva justificación. ¿Qué es? Hizo expiación, él hizo lo que es la expiación que estuvimos viendo todos estos domingos pasados, propiciación, perdón de pecado, que logró la justificación, vida eterna. La idea, si no entienden, Pablo está haciendo una comparación que logró cada uno. Entre lo que lograron en cada. Ahora en el versículo 16 es importante que entiendan este texto, porque yo tengo que hablar después del versículo 18 de si la justificación es para todos, porque muchos creen que la salvación es universal y no es así. Tampoco sucede como con el don, como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, lo que recibe en la abundancia de gracia y el don de la justicia. Bueno, debemos entender eso, reciben, el versículo 17 ahí. ¿Qué es eso de recibir? La justificación que aparece en el versículo 18, que yo voy a hablar, así como tal, por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. No sé si han escuchado alguna vez, muchos predicadores dicen de que Dios hizo posible la salvación, Cristo murió en la cruz de Calvario y ahora está para que tú puedas elegir con tu libre albedrío tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ahí dice que Cristo, así por la transgresión de uno, todos murieron y por la justificación de uno, todos van a vivir. ¿Se lee en el versículo 18? Entonces es una salvación universal que aparece ahí. No, porque en el versículo 17 dice que los que reciben, y ahí de recibir, habla de recibir por fe, o sea, un sacrificio, del sacrificio que Cristo, que Pablo todo ha venido desarrollando, todos estos tiempos que estuvimos hablando, en el sacrificio de creer en Él, que estamos muertos en delito y pecado, que necesitamos un Salvador, de los que reciben, versículo 17. Eso está ahí, pero se debe recibir, se debe creer.
¿Mm? Ahora cuando habla de eso, de muchos más, creo que hablaba en el 15, empieza a hablar ahora, quiero hablar de algo, del versículo 18. La justificación, amado, no es para todo, porque Cristo mismo habló que hay un infierno, que todo no, la fe no es de todo. Entonces, muchos ahí está hablando, vamos a decir, de los descendientes físicos, vamos a decir, creen algunos que habla en ese sentido. Para poder entender esto, quiero que entienda que debemos entender lo que vengo hablando hace rato, las dos cabezas representativas. Ahora le voy a explicar un poco más a eso. Todos los hombres, no está hablando de todos los hombres que son justificados, porque hay personas que no van a creer y sabemos que están condenados y van al lago de fuego porque no quieren creer. Está hablando ahí de la representación federal o la representación pactual de cada uno. Esos son todos los hombres. Hay dos pueblos diferentes, dos cabezas pactuales, hay dos clases de hombres. O estás en Adán o estás en Cristo. No hay, o hijo de Satanás o hijo de Dios. Dios los ve así. En ese sentido, cuando habla de todos, está hablando de todo, de los que están representados en cada uno de las acciones de cada uno que ellos hizo. La palabra todo ahí, paz. Cuando yo antes decía, bueno, todos vinieron a mi cumpleaños, todos no vinieron a mi cumpleaños. Entonces no estoy hablando todo, porque en la Biblia aparece todo de muchas veces. Acá está hablando en este sentido de lo que pertenece, vamos a decir, a una categoría específica, a una raza específica. O estás en Adán o en Cristo, eso está hablando, en ese sentido particular. Ahora la expiación que Cristo hizo no es para todos, todos los que están en Él, en Cristo, en ese sentido. Porque ¿por qué yo digo que muchas de estas iglesias están mal? Porque, amados, están negando la justificación particular, o como nos dicen nosotros, bautistas particulares. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la salvación de Cristo fue eficaz, fue para su pueblo, fue para su iglesia, fue para su novia, no fue para todo. Si no, la salvación de Cristo te haría pobre Cristo sentado a un costado ahí esperando a ver quién lo elige. Y no es así, fue para aquello que el Padre le dio. Entonces, en ese sentido, la justificación de vida que Él logró ahí, no está hablando en sentido de la regeneración, la justificación de vida que aparece ahí, que dice para, que el término, ahí aparece una palabra que es hais en el griego, esa palabra que es que Él logró, que es para vida, es porque cuando la persona cree por fe, y eso es importante entender eso, porque somos justificados, vamos a decir, en el acto, por lo que hizo Cristo, porque lo que Él logró, ¿para qué? Para vida eterna, porque en el versículo 21 lo define bien. Entonces, la gracia que vino, o sea, por medio de Cristo, esa justicia para vida eterna es mediante Jesucristo, nuestro Señor, aquellos que estamos unidos en Él. Eso es mucho que aparece en el versículo, creo que es 15, y acá todos, muchos creen que para todos. Ahí aparece, creo que dos veces también en el 15, si no me equivoco, y acá también, acá creo que aparecen muchos. Esos muchos, no es que significa que todos van a ser salvos, son los que están representados en cada grupo. Estamos hablando de una representación federal, pactual, en cada uno de esos. Entonces, esos muchos que habla ahí son que cada persona en la humanidad tiene un representante, aunque ellos no lo sepan. Tiene un representante respectivo. Uno, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, son los que están en Adán, y que él fue un mediador y están en la caída. Y los otros muchos, ese segundo Adán, que están lo que él logró la reconciliación. Ahora esto no tiene que ver, estos muchos no tienen nada que ver con una acción numérica o una cantidad, vamos a decir, entre ambos, sino tiene que ver la numerosidad, pero en relación a la unidad de la cabeza del pacto, o sea, en cuál están, eso es el mucho, lo mucho en Adán o mucho en Cristo. Esa es la idea ahí del texto. Entonces, hay un texto en Apocalipsis, creo que 7:14, que dice así, que ve una gran compañía. Fíjese que dice así, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, tribu y pueblo y lengua, delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestidura blanca y con palmas en las manos, y clamaban a voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. ¿Qué vio? Dice, vio una gran multitud, muchos. Pero no significa así que todo, o sea,
Está en ese sentido, pero lo que eran, lo que estaban en Cristo, en eso está hablando. Está hablando. Además, quiero que entienda algo, amado. La Biblia se interpreta a sí mismo en el contexto. ¿Por qué? Porque Pablo ya había dejado en claro, si ustedes tienen sus Biblias, si ustedes quieren indagar en sus Biblias, puede ver en Romano 1.16, Romano 1.17, Romano 3.21, versículo 21, ¿qué expuso Pablo ya? En el contexto. Pablo había hablado ya en todos estos domingos que habíamos ¿verdad? Que la salvación es para creyentes, para los que creen. Y acá también en el presente está hablando de esta salvación de que están en lo que están en Cristo. ¿Se puede entender? Un texto que nos puede traer luz para estos es 1 de Corintios 15, versículo 22 al versículo 23. Porque así como en Adán todos mueren, 1 Corintios 15, 22, 23, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si quedara el texto ahí, podríamos decir que sí, pero no queda ahí, el texto sigue hablando. Pero, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno de ellos en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. Entonces, acá que se ve implícito en el texto, que van a ser vivificados, son los que son de Cristo solamente, lo que Cristo representa. Entonces esos muchos todos van a ser levantados, pero aquellos que ejercieron fe en Cristo, aquellos que vinieron a Cristo en arrepentimiento, aquellos que Cristo confiaron en el pacto que Cristo dice, yo mandé a mi Hijo amado, en representación. Entonces aquellos que creen en ese sentido, la palabra que tengo que hablar ahora es constituidos. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es esta palabra constituidos ahí? ¿Qué es, vamos a decir, constituido? Bueno, constituido, después de hablar un poco más, pero la idea constituido significa establecido. Dios declaró culpable, vamos a decir, a una condición pecaminosa, vamos a decir, a Adán por esa acción que hizo. Bueno, cuando habla la Biblia habla de constituido, acá habla de constituido tanto bajo la acción penal que hizo a Adán, o constituido justificado. Yo lo voy a explicar más adelante un poco más esto. Pero fueron constituidos pecadores o culpables, vamos a decir, de la caída de esa naturaleza, vamos a decir, cuando ellos cayeron en Adán, o sea, la naturaleza de Dios, de la imagen de Dios, podríamos decir, Caín, por la desobediencia de uno. Que es Adán, pero no por nuestras obras, sino por lo que hizo, fuimos constituidos por pecadores por lo que hizo Adán, eso, en ese sentido, habla de la constitución, pero acá y también fuimos constituidos justos o hechos idóneos, vamos a decir, para la aceptación ante el juez santo que es Dios, pero es constituido por lo que hizo, vamos a decir, Cristo. No sé si se puede entender un poco, ¿sí? Yo voy a tratar de avanzar un poco más en lo que me queda ahora. Quizás tengo que hacer un poquitito más, pero voy a tratar de terminarlo en este audio o en el otro. Voy a tratar de explicar del 19 al 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó de la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Bueno, voy a tratar de explicar todo eso, que ya venía hablando de lo que es constituido, un poco de esto, pero antes de seguir con esto de constituido quiero hablar de lo que es la ley, que habla ahí, o sea, que dice que vino para aumentar, si no me equivoco, dice el pecado, ¿no? En el versículo número 20, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, o sea que la ley es mala, amado, la ley fue introducido para que Dios puso ley para que hubiera más pecado en el mundo. ¿Esa es la idea del texto? No.
en sencillas palabras esto, una de las funciones de la ley fueron, porque la ley es santa, solo que la ley no nos puede justificar. ¿Qué hizo? Yo cuando me pongo estos anteojos, así, estas lupas, ¿para qué? ¿Qué hace? La Biblia o lo que yo leo, ¿qué sobreabunda, aparecen más letras todavía o no? No, ¿qué hace? Me hace ver más con claridad, me hace abundar más la letra. Bueno, la ley lo que hizo fue para que nosotros podamos ver el pecado, para que abundara. Es como un microscopio. Cuando ustedes tienen algo en ese sentido, el pecado se agranda, la ley lo hace y dice, mirá, está ahí, para que los puedas ver. En ese sentido es abundar. Es para que Dios podíamos revelar o podía manifestarse el pecado. En ese sentido, Dios puso la ley, ¿m? No para que aumente más. Dios no puso su ley en ese sentido para eso. Y bueno, Pablo está hablando un poco de eso, para que podamos ver nuestro pecado. Ahora quiero que entiendan esto, cuando nosotros aumenta nuestro pecado, incluso lo vemos, incluso antes, o ahora podríamos decir, yo también, que cuando nuestro conocimiento del pecado va aumentando, ¿qué pasa con nosotros? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Sobreabunda la gracia, amado. Porque yo a medida que voy viendo lo que soy yo, mi naturaleza pecaminosa, yo me aferro cada día más de la cruz de Cristo y la gracia va aumentando. Entonces yo soy más agradecido para con Dios, incluso en mi vida cristiana ahora, porque veo la misericordia que Él ha tenido y tiene todavía conmigo en ese sentido, que sobreabundó la gracia y sigue sobreabundando todavía ese manantial de gracia, creo que día a día, y en ese sentido hace la ley, incluso cuando pecamos también. Voy a seguir en el último audio, del versículo 19 al 21. Paciencia.